a ver, se me había olvidado eso de... la verdad es que pensé que ya había mandado los contenidos del certamen, perdón. Ya. Entonces vamos a empezar a compartir. Y como dije, hoy día vamos a trabajar con crecimiento de crecimiento funciones. Con la propiedad de par impar. Y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces, estas dos propiedades tienen una interpretación geométrica bastante relevante y que la vamos a ir comentando en lo que viene ahora en la clase. Entonces, decimos que una función es creciente. Aquí primero partamos con lo de creciente y decreciente. Tenemos una función, ¿sí? Y vamos a decir entonces que esta función es creciente si para todos los x1, x2 que están en A, es decir, para todos los elementos que están en el dominio de la función, o también podría ser en algún intervalo particular. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esto. Insisto con que geométricamente esto tiene una interpretación que lo vamos a comentar enseguida. Hay un dibujito también que vamos a observar para mostrar qué es lo que significa esto. Decreciente, entonces voy a decir que para todo x1, x2, entonces si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor o igual que f de x2. ¿Sí? Estrictamente creciente es la misma idea, pero con un menor estricto. El estrictamente decreciente, también la misma idea, pero con un mayor estricto. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero comunicarles, ¿cierto? Es que en realidad cuando nosotros buscamos demostrar que una función es creciente o decreciente usando la definición es extremadamente complejo. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo lo vamos a usar? Es justamente dentro del contexto de la gráfica que la vamos a describir. ¿Sí? Cuando uno usa aplicaciones de la derivada, encontrarse una función creciente o decreciente es mucho más fácil. ¿Sí? Pero eso es algo que lo vamos a ver más adelante. O sea, no nosotros, lo van a ver después en Master 21. Pero sí es muy importante en el contexto de cómo yo describo una curva, y eso es lo que vamos a comentar a continuación con el dibujo. ¿No? Entonces, perdón, se me ha olvidado otra definición importante, es que nosotros vamos a decir que una función es monótona si es creciente o decreciente. Se fijan que ahí hay una palabra que nosotros, por lo menos yo la uso como un sinónimo de aburrida, ¿cierto? Cuando yo digo una persona es monótona, como estoy diciendo que, no sé, yo por lo menos considero una persona monótona cuando habla todo el rato la misma cuestión, ¿sí? Y se repite, se repite, se repite. Eso es para mí por lo menos una persona monótona. Pero acá en la matemática, ¿cierto? Nos dice otra cosa. Nos dice que si yo tengo una función que es creciente o que es decreciente, entonces yo la voy a llamar monótona a esa función. No. Y a su vez vamos a decir que es estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Sí? Bien. Eso es importante porque hay algunas funciones que tienen propiedades de acuerdo a si son crecientes o decrecientes. Por eso entonces las llamamos simplemente monótonas. Ya, voy con la otra hojita. La idea entonces de una función que es creciente en un determinado intervalo es que si al aumentar la variable independiente, entonces aumenta la variable dependiente. Y en forma análoga decimos entonces que una función es decreciente en un intervalo si al aumentar la variable independiente disminuye la variable dependiente. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Una función que es decreciente. Yo no sé cómo comentaba, ahora vamos con la interpretación gráfica. La interpretación gráfica es re importante y lo primero que tenemos que mencionar es cuando nosotros describimos una gráfica es que la vamos a hacer
leyéndola, ¿cierto? O interpretándola de izquierda a derecha. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí tenemos dos imágenes. La primera, que es cuando la función es creciente, se fijan ustedes, tengo mi eje X, mi eje Y, perpendicular, obviamente, y tengo una curva que, al observarla de izquierda a derecha, es una curva que sube, ¿sí? Esa curva, ¿cierto? Es una y igual a f de x, alguna curva. Y hay dos puntos que están destacados, ¿sí? Entonces, en las x, fíjense que tengo entonces un x1, x2. Esos son puntos de la curva. La curva, ¿cierto? La hemos comentado varias veces, son puntos que están tan cerca uno del otro que al final de cuentas uno observa una curva, ¿cierto? O una recta, o algo, digamos, uno no observa así como puntitos, 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 así pegados unos al lado del otro, sino que observa algo, digamos, continuo. Pero eso porque están los puntos tan cerca uno del otro que se observa así. Entonces, a ver, tengo el x1 y el x2, están sobre el eje x, ¿sí? Están proyectados sobre el eje x porque esos son los que corresponden a las preimágenes. Y observamos entonces que el x1 es menor que el x2. Cuando vamos a las imágenes, el f de x1, que está en el eje y, y el f de x2, que también está en el eje y, uno observa que el f de x1 es menor que el f de x2, ¿cierto? Y eso es lo que produce una función creciente. En cambio, cuando observamos la otra gráfica, que es la de la función decreciente, tengo también mi eje x, mi eje y, perpendicular, obviamente, y tengo una curva, ¿cierto? Que va, cuando la leemos entonces de izquierda a derecha, digo entonces que va hacia abajo, ¿sí? Y eso que va hacia abajo, ¿cierto? Es que es decreciente. Y ahí entonces también puedo darme cuenta de cómo están el x1 y el x2, observo sus proyecciones sobre el eje y aquí me doy cuenta que es al revés. ¿Se fijan? La f de x1 es mayor que la f de x2. Eso es entonces, como mencionaba, lo que significa que una función es decreciente, ¿sí? Así lo vamos a interpretar entonces geométricamente. Entonces, insisto, nosotros esto es algo que vamos a observar, ¿cierto?, en algunas de las curvas y eso ya lo podemos empezar a revisar en los mismos ejercicios que hemos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, esto es con respecto a dos curvas que son cuadráticas, ¿cierto? Vamos a analizar el primero, f de x, que es x cuadrado más 3x menos 10. ¿Sí? Es obviamente una cuadrática y nosotros sabemos graficar una cuadrática. Para graficar la cuadrática, ¿cierto? Es conveniente usar el vértice y los interceptos con el eje X e Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Me pegó el computador de repente. Perdón. Entonces, como mencionaba, las parábolas tienen un vértice. ¿Sí? Las parábolas son de la forma y igual a x cuadrado más bx más c. Y tengo un vértice, ¿cierto? Que es un punto del plano, así que tiene dos componentes, la x y la y. La x se calcula como menos b partido por 2a, y la y se calcula como el menos el... Córrete, ya, ándale. No te pesco más. Estoy enojado. Estoy para los nervios, mi perro, a esta altura. Y la y entonces, menos el discriminante y dividido en 4a. ¿Sí? Ay, pobrecito, se va con su cabecita abajo. No puedo pelear contigo, lo siento. Perdón. Entonces, y el discriminante, entonces la y se calcula como menos el discriminante partido por 4. El discriminante es el mismo de la ecuación cuadrática, el b cuadrado menos 4ac. Y entonces acá las parábolas tienen esta característica que la hemos comentado ya, creo, en más de alguna oportunidad, de esta simetría, ¿cierto?, que viene dada por la recta x igual a menos b partido por 2a, ¿cierto?, que hacen que la parábola se divida en dos partes que son congruentes, ¿sí? Y esa simetría, ¿cierto?, pasa por el vértice.
Entonces, otra cosa importante que también lo hemos comentado, ¿cierto? Es que si el A es mayor que 0, ¿cierto? Entonces la parábola nosotros decimos que es abierta hacia arriba. Si el A es menor que 0, decimos que la parábola es abierta hacia abajo. Pero también en estos casos va a haber un cambio con respecto a si la función pasa de creciente a decreciente o al revés, de decreciente a creciente. Y eso va a venir relacionado con el valor del A. Ya, entonces para nuestro ejemplo, el x cuadrado más 3x menos 10. Tenemos entonces, me fui muy rápido. Como dije, conviene siempre calcular los interceptos, ¿cierto? Yo me construyo una tablita, me doy mi valor x, que es el 0, ¿cierto? Para saber dónde corta al eje y. El valor de la y que obtengo es el menos 10. Después resuelvo la ecuación cuadrática, que sería x cuadrado más 3x menos 10 igual a 0, para obtener los valores donde intercepta el eje x, y obtengo el 2 y el menos 5. Calculo el intercepto, perdón, el vértice, ¿cierto? Que dijimos es menos b, es decir, menos 3 dividido en 2, porque el a vale 2, menos el discriminante, ¿cierto? Que sería menos 49 dividido en 4a, es decir, dividido en 4. Y con eso entonces 4 puntos los ubico en el plano, ¿cierto? Obviamente que uno ya se ha dado cuenta que el número a es 1 en esta cuadrática, que es un número positivo, y eso quiere decir entonces que la parábola es abierta hacia arriba, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay algo interesante, la forma en que nosotros hacemos referencia a esto. Se dan cuenta entonces que la parábola baja y después sube. Eso es lo que decimos entonces, decrece y después crece, ¿sí? Y la forma en que nosotros nos referimos a esto es siempre en relación a las x. Entonces vamos a decir que la parábola es decreciente desde el menos infinito al menos 3 medios, ¿sí? Porque eso baja, y después va a ser creciente desde el menos 3 medios al más infinito. ¿No? Eso. Profe, ¿podría explicar de nuevo, por favor? ¿Qué parte? De lo Lo de... último. Ya, lo último. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos una gráfica, una curva, que es cuando queremos describir que una curva es creciente o descreciente, tenemos que dar una referencia, ¿cierto? ¿Dónde lo es? ¿Sí? Te fijas, uno no puede decir, mira, como de aquí para allá o de allá para acá, te fijas, no. Tiene que ser una referencia precisa y esa precisión, ¿cierto?, la obtenemos a través de las X. Entonces, cuando yo describo una curva es creciente o decreciente, voy a hacer referencia a dónde están las X. Porque alguien podría también pensar, mejor digo dónde están las Y para decir que crece o decrece. Pero resulta que si lo hiciera tratando de usar las Y, no voy a ser clara, ¿sí? Porque en realidad la forma más efectiva, ¿cierto? Y más simple para comunicar dónde la curva crece o decrece es en relación a las X. Entonces, en las parábolas siempre vamos a tener esto. Mira, voy a calcular el vértice. Y ese vértice, ese valor de la X, va a ser el que me va a dar dónde crece y decrece. Fíjate que en este caso la parábola, x cuadrado más 3x menos 10, tiene la característica que el a es positivo. Entonces, eso quiere decir entonces que la parábola es abierta hacia arriba, y por tanto voy a decir que es decreciente antes del vértice y decreciente después del vértice. Te fijas que esa forma en que lo dije también es un poco así, diría yo, poco precisa, porque ¿cuál es el vértice? Entonces lo calculo, el vértice, ¿cierto? Lo calculamos y hacemos una referencia respecto al eje X. Entonces por eso decimos que la parábola, que esta curva decrece del menos infinito al menos 3 medios y crece del menos 3 medios al más infinito. ¿No? Vamos a mirar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, fíjense que tiene, esperen que voy al chat. Ya entendí. Cuando la curva tiene esta estructura, ¿cierto?
ax cuadrado más bx más c, se le llama parábola, ¿sí? Y esa parábola entonces tiene una forma de calcular el vértice, que es esto que está acá, ¿sí? Menos b partido por 2a, menos discriminante partido por 4a, ¿sí? Así se calcula el vértice. Entonces, ¿cómo se calcula esa e, ese menos 3 medio que estaba planteando yo aquí? Se calcula así, menos b dividido en 2a. Uy, ¿qué hice? Se me cerró, espérame. Se me cerró mi PDF. Ahora sí. De nuevo tuve un problema. Hace tiempo que no tenía problemas con mi amigo PDF. De nuevo. Ya. Perdón. De nuevo tengo... Ya, entonces tenemos que comentar el otro ejemplo, que es el de menos x cuadrado más 5x, si no me equivoco. Ese es el segundo ejemplo que teníamos. Entonces, para ese caso nos damos cuenta que aquí el a es negativo, ¿sí? Es menos 1. Entonces, eso es lo que va a significar de que ahora la curva va a ser... Voy a tener que cerrar esto de nuevo. No, sigo con problemas. Voy a ir a la pizarra mejor, ¿no es cierto? Lo siento, ya definitivamente algo me pasa con el PDF. Entonces, como decía, tengo ahora entonces esta otra curva, que es f de x igual a menos x cuadrado más 5x. Entonces también vamos a hacer lo mismo que el caso anterior. Entonces, pero ya sabemos algo de antes, y es justamente que la a es igual a menos 1. Y eso significa que es un número negativo. Por tanto, yo ya sé que la parábola va a ser abierta hacia abajo. Por tanto, va a haber un punto donde va a cambiar la curva de creciente a decreciente. ¿Ese punto cuál es? El vértice. ¿Sí? Ese vértice, ¿cierto? Como mencionábamos, es este valor, ¿cierto? De las cuadráticas que nosotros conocemos, donde pasa esto, ¿cierto? De que pasa de creciente a decreciente, o al revés, como en el ejemplo anterior. Además, ese punto va a ser máximo o mínimo, ¿cierto? Dependiendo del caso de la parábola. Y entonces, como mencionaba recién, si yo quiero graficar una parábola, entonces hay ciertos puntos que tengo que calcular. Entonces, yo he visto, debo confesarlo, en varias oportunidades, algunos estudiantes que han graficado una parábola porque se les ha pedido en una evaluación, digamos, en una escrita, no en estas formas online, nosotros no pedimos hacer gráfica, y que han construido una tabla así como con 30 puntos, ¿sí? Eso es horrible, no es necesario, ¿sí? ¿Qué punto necesitas tú para darte cuenta cuál es el intercepto? ¿Cómo es la gráfica, perdón? Primero, pensar qué es lo que pasa cuando la x es 0. ¿Sí? Y ahí me doy cuenta que la y es 0. Lo reemplazo. Eso quiere decir entonces que mi gráfica va a pasar por el origen, por el 0, 0. Segundo, yo digo, bueno,
tomo mi función y la igualo a 0. ¿Sí? Y entonces digo que tengo menos x cuadrado más 5x igual a 0. Es una ecuación cuadrática, yo podría usar la fórmula, pero en realidad no tiene mucho sentido porque aquí el número c es 0 y es mucho más fácil factorizar por la x, y me da entonces mi x igual a 0, porque ya lo conocía, y el x igual a 5. Entonces yo ya sé que cuando la x vale 5, perdón, cuando la x vale 5, perdón, la y vale 0. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo mi punto. Ya. ¿Y qué más sé? El vértice. ¿Sí? El vértice, como mencionábamos, se calcula como, voy a escribirlo acá, menos b partido por 2a, menos el discriminante partido por 4a. ¿Sí? En la parábola, ¿cierto? El a vale menos 1, yo lo había anotado ahí, perdón. Lo voy a escribir acá, voy a contarlo acá. El a vale menos 1, el b en este caso vale 5 y mi c vale 0. Entonces, en mi x voy a tener menos b, va a ser menos 5 partido por 2. ¿Sí? Después tengo menos el discriminante. ¿Cuánto vale el discriminante? Esto es b cuadrado menos 4ac. En este caso el c vale 0, así que solamente me va a quedar b cuadrado, es decir, 25. Esto va a ser menos 25 partido por 4. Voy al chat. 16. Nosotros hicimos la 17 y la 18. ¿Sí? Disculpe, en el B partido en 2A no no quedaría en menos 5 partido en menos 2, Sí. porque sería por el menos 1. Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Me queda menos 5 partido por menos 2, porque el A es menos 1. Y acá también, porque me queda menos 25 partido por menos 4. Entonces, en realidad, estos puntos son 5 medios. 5 medios es 2,5, está como por aquí. Aquí está. Y el 25 cuartos, bueno, hay un número positivo por aquí. Pongámoslo acá, 25 cuartos. Y mi X, como dije acá, es 5 medios. Entonces, esta curva es de esta forma. Esta parábola, ¿cierto?, va a ser abierta hacia abajo, va a ser creciente antes del vértice, es decir, desde el menos infinito al 5 medios, y va a ser decreciente a partir de ese punto, es decir, del 5 medios al más infinito. Pregunta, claro, porque si el C en realidad, si el C es 0, claro, siempre va a ser B cuadrado el discriminante. Si es que el C es 0. Si no, va a ser B cuadrado menos 4AC. Ya. Eso entonces es algo, y es re importante que nosotros comprender lo siguiente, porque nosotros en nuestro desarrollo de la asignatura, eh, con respecto a esto, vamos a quedar aquí, ¿sí? Con esto decreciente, decreciente. Ustedes pueden revisar los otros ejercicios que hemos hecho, las otras gráficas que hemos hecho, y entonces empezar a analizar cuándo son crecientes, cuándo son decrecientes, ¿sí? No vamos a trabajar con la demostración, ¿sí? Solamente en esta forma de describirlo, ¿no? Y esto sí que es algo re importante, ¿no? Vamos entonces ahora a otra. Voy a tratar de compartir de nuevo la clase 17. Y vamos con otra definición que, bueno, que la gente dice que es importante, ¿sí? Y es esta cosa de la función par e impar, que también tiene una interpretación geométrica, por eso está más vinculado con lo que estamos haciendo ahora.
Entonces vamos a decir que si tengo una función, voy a decir entonces que f es par si la igualdad f de menos x igual a f de x se cumple para todo x y menos x en A. ¿Sí? A su vez también voy a decir que f es impar si la igualdad f de menos x igual a menos f de x se cumple para todo x y menos x en A. ¿Sí? Entonces, es importante destacar que cuando nosotros hablamos de una función par o una función impar, esto tiene una interpretación geométrica, como mencionaba, pero no necesariamente se va a cumplir para todas las funciones. ¿Qué quiero decir con eso entonces? Que puede haber funciones que sean par, puede ser que haya función que sea impar y puede que haya algunas que no son ni una ni la otra. Algo importante que tiene esta definición es que me dice que hay x y menos x. Entonces aquí el dominio de la función tiene que tener una cierta... cumplir, ¿cierto?, esta idea de estar los x y los menos x. ¿Sí? Eso también es bien importante. Antes de continuar y ver algunos ejemplos, comentemos algo sobre lo que significa geométricamente que una función sea par e impar. Cuando tenemos una función que es par, estas funciones van a tener simetría respecto al eje y. Vamos a ver el dibujo para explicar por qué. Sin embargo, si tengo una función, por otra parte más bien, si tengo una función que es impar, vamos a tener una simetría con respecto al origen. Voy a retroceder una diapositiva. ¿Ya? Ya. Bien, entonces, ahora analicemos, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo ya, pero este mismo ejemplo aplica lo que significa esta idea de una función par o impar geométricamente. Entonces, primero veamos que tenemos una función f de x igual a x cuadrado. ¿Ya? Es decir, es una parábola. ¿Sí? Y como comentábamos, nosotros sabemos que las parábolas tienen un eje de simetría, ¿sí? Que está dado justamente por el vértice. Ahora, ya de aquí, de partida, quiero hacer un comentario. No todas las parábolas son funciones par. Van a ser función par solamente cuando ese eje de simetría coincida con el eje y. Solo en ese caso, entonces, van a ser par. ¿No? Entonces, observen qué es lo que tengo. Tengo la gráfica de la función x cuadrado, ¿cierto? Esa parábola, observamos cómo decrece antes del 0, que ahí está el vértice, en el 0, 0, y después crece después del el vértice. ¿Sí? Si yo doblo la parábola, ¿cierto? Si doblo la gráfica como si fuera una servilleta, ¿cierto? Y la doblo sobre el eje Y, nosotros observamos cómo coinciden una rama con otra, ¿cierto? A eso nos referimos con que hay simetría. Y a su vez, observen entonces que tengo sobre el eje X marcado un menos X y un X. ¿Sí? Y estos puntos se proyectan sobre la curva y sobre el eje Y, y ambos coinciden la f de x. ¿Sí? A eso nos referimos, ¿cierto?, con esto de que la función, que esa es la propiedad que verifican, ¿cierto? Nos dice cuando definimos la función par que f de menos x igual a f de x. A eso se refiere. ¿Sí? En cambio, ahora observemos el otro ejemplo, que es x al cubo. X al cubo es una función impar. ¿Sí? Observen cómo la gráfica va creciendo siempre, en realidad. En el origen también tiene algo bien entretenido, que es lo que se llama un punto de inflexión. Fíjense cómo la curva entonces crece, ¿cierto? Pero crece, digamos, abierta hacia abajo antes de del 0 y crece después abierta hacia arriba después del 0. ¿Sí? Esta curva es creciente en todo su dominio, pero ese punto que está en el origen, ¿cierto? El 0.
0 actúa como lo que se llama un punto de inflexión porque cambia esa forma de esa concavidad o convexidad que tiene la curva. ¿No? Pues, conceptos de cóncavo y convexo son temas que vamos a ver en el 021, en todo caso. Ya, entonces tengo sobre el eje X marcado el menos X y la X. ¿Sí? El menos X obviamente está en la parte negativa y la X está en la parte positiva. ¿Sí? Observen entonces cómo para el menos X se proyecta sobre la curva y después sobre el eje Y. Tengo mi f de menos X. Ese no coincide con el f de X. ¿Se fijan? Para la X tengo proyectada sobre la curva. Oh, timbre. Mire mi hija, milagro. ¿Vas tú, oye? Sí, fue, vaya. Lo mismo digo. Pero salió ella. Pero me poquitito porque. Lo siento. Sofi, ven mi acuerdo. Mira, tomado estaba el agua. Esperemos a que se vayan, porque si no, yo no escucho los pensamientos con estos perros odiosos. Ahí se va. Ya. Sí, mi amorcito, gracias, reina. Ya, entonces, perdón. Ya, entonces, la curva, estamos comentando ahora la X. Para la X, ¿cierto? Está esa X positiva, la proyecto sobre la curva, ¿cierto? Después sobre el eje Y, y ahí tengo un valor que la f de X no es la f de menos X, ¿cierto? No son iguales, porque dijimos que esta no es par, esta es impar. Pero si uno se da cuenta, la cantidad que corresponde a la f de X es la misma cantidad de la f de menos X. Eso es lo que se traduce cuando nosotros decimos que el valor de f de menos X es igual a menos f de X. ¿Sí? En este caso, si yo pudiera tomar la curva como desde el origen, por eso decimos que la curva en este caso, las funciones que son impares, son simétricas con respecto al origen, si yo pudiera tomar la curva desde el origen y tirarla, así, como traerla de aquí, me encontraría con una patita que coincide justamente con la otra. Tienen una simetría respecto al origen. ¿Sí? Eso entonces es una curva que es impar. Vamos entonces a ver a continuación algunos ejemplos. Aquí hay algo interesante porque, y esto es algo que uno como que se predispone. Cada vez que yo veo un x cuadrado, entonces ahora voy a decir, me tinca que es par. Cada vez que veo un x al cubo, voy a decir, me tinca que es impar. No necesariamente va a ser así siempre. ¿No? Y eso entonces es lo que hay que estar muy atento. Veamos entonces estos ejemplos. Para el primero, f de x igual x cuadrado dividido en x cuadrado menos 4. Lo que tengo que partir siempre es determinando el dominio. ¿Sí? De hecho, el dominio ya me va a decir, no es que me diga si es par o impar, ¿sí? Pero me puede decir si no es par o no es impar. ¿Sí? Como comentaba, algunas funciones son pares y otras no. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo el dominio, que son los reales, menos el menos 2 y el 2. Ya, ese es el dominio. ¿Sí? No me dijo nada extraño. Después, entonces, se cumple, ¿cierto? Entonces, que para todo esto es x menos x, en el dominio de la función, nosotros escribimos f de menos x. Siempre partimos así, reemplazando la menos x.
Entonces voy a escribir que eso va a ser en el numerador menos x al cuadrado dividido en menos x al cuadrado menos 4. Tengo que eso es igual entonces a x cuadrado dividido en x cuadrado menos 4. Es decir, la misma f de x. Como obtuve la misma f de x, entonces voy a decir que la función es par. Y eso es. Cuando la función es par o la función es impar, es el caso, digamos, más fácil, ¿sí? En cambio, cuando la función... veamos este ejemplo. Mira, voy a decir f de x igual a menos x cuadrado más x más 6. Mis dominios son todos los reales. Entonces, voy a escribir f de menos x. Y reemplazo, entonces me queda menos, paréntesis, menos x al cuadrado, más el menos x más 6. En este caso, esto no corresponde ni a la f de x, ni a la f de menos x. Entonces aquí yo tengo un caso de donde no es par y tampoco es impar. ¿Sí? Una forma quizás, diría yo, matemáticamente con mayor fundamento, es mostrar justamente un par de puntos donde esto no se verifica. ¿Te fijas? Entonces yo tomo 1 y menos 1, que son parte del dominio, calculo la función en el menos 1, me doy cuenta entonces que eso es igual. Te fijas, el f de menos 1 no es igual al f de 1, y tampoco es igual al menos f de 1. Entonces la función no es par ni impar. ¿Sí? Diría yo que justamente en estos casos, cuando la función no es par ni es impar, podría ser un caso un poco más complejo de comprender. ¿Sí? Quizás a lo mejor uno como que esperaría que todo fuera par o todo fuera impar, pero no lo es, ¿te fijas? Porque obviamente no todo tiene simetría con respecto al eje X, ni todo tiene simetría con respecto al origen. Entonces no se va a verificar que siempre sean estos. Eso. Ahora, otra cosa que quería aprovechar de comentar, y es que cuando hablamos de una función que es creciente o decreciente, que es el tema que hemos estado conversando hoy en día, eso lo vamos a ir separando por intervalos dentro de un dominio de la función. Son pocas las funciones que son crecientes en todo su dominio o decrecientes en todo su dominio. No quiero decir tampoco que sean pocas, pero pasan, ¿cierto? Hay algunas, en cambio, que crecen, que primero y después decrecen, qué sé yo. En cambio, cuando nosotros hablamos de par e impar, estas sí son siempre por todo su dominio. ¿Sí? No hay una función que uno diga, mira, en este intervalo es par y después impar. No. Función es par o impar en su dominio completo. ¿Ya? El siguiente ejemplo, f de x igual a 1 partido por x, ¿cierto? Dominios son todos los reales menos el 0. Y aquí también se da que f de menos x igual a 1 partido por menos x, es decir, menos f de x. Y en este caso la función es impar. Eso. Aquí vamos a terminar con un ejemplo. Aquí tengo... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo de esto de... Vamos a hacer un ejemplo de esto de una parábola. Digan que en esta primera parte, donde dice terminar los intervalos de crecimiento y crecimiento de las siguientes funciones, son solamente parábolas, ¿sí? Que es justamente el caso que nosotros, de una forma más matemática, ¿cierto?, podemos determinar usando justamente esta idea del vértice que hemos visto recién, y ahí entonces podemos obtener eso. Esto, lo siguiente, que es para par e impar, ¿cierto?, lo pueden ustedes ver después. Nosotros ahora vamos a hacer uno de esto. Fíjense entonces que la función f se llama menos x cuadrado en esta parte de crecimiento, menos 2x cuadrado menos 5x más 1. ¿Cómo va a ser esa, insisto con la idea, es una parábola, es abierta hacia abajo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Por qué? Porque el a es igual a menos 2 y es negativo. Entonces, va a ser, es así. La siguiente, la g de x, es un medio x cuadrado menos 5x más 3. En este caso, ¿cierto? El a es un número positivo. Y eso quiere decir entonces que la parábola será abierta hacia arriba. H de x, menos x cuadrado más un medio x menos 1,
Va a ser entonces abierta hacia abajo. ¿Sí? Hagamos uno de estos ejercicios. Ya ahora no alcanzamos a hacerlo como en grupo porque ya son las 9:10 y nos vamos a demorar mucho. No puedo hacer los grupos nomás. Entonces voy a hacer yo uno en la pizarra. ¿No? Voy a hacer el primero. Voy al chat. Vamos a hacer ese mejor. Ya, vamos a hacer ese. Vamos a hacer el g de x. G de x igual a 1/2 x cuadrado menos 5x más 3. Entonces, en este caso, ¿cierto? El a vale 1/2, el b vale menos 5 y el c vale 3. Lo que me va a influir ese valor del a, que es 1/2, es en realidad en lo abierta que va a estar mi parábola. ¿Sí? Eso yo les dejaría como ejercicio. Voy a escribirlo acá. Que hagan los siguientes gráficos. Que grafiquen f de x igual a x al cuadrado. Que grafiquen f de x igual a 5x al cuadrado. Y bueno, llevémoslo de otra forma. Llevémoslo g. Y una h de x igual a 1/2 x cuadrado. Así, se van a dar cuenta entonces de ese número que multiplica el x cuadrado, cómo hace que la gráfica se aprieta o se extienda, o que se expanda. ¿No? Entonces, como dijimos, vamos a hacer la gráfica primero. Y para eso entonces voy a construir una tabla. Mi tabla la voy a construir con valores especiales. Alguien podría pensar, ¿y si me doy valores así al azar nomás y me tiro? En una de esas le achuntáis, ¿sí? Pero el tema es que con precisión necesitamos calcular el vértice. Porque como en una de esas no le achunto, te fijas, si yo me empiezo a dar números al azar para encontrar el vértice, no. Puede que me funcione, puede que no. Entonces no me puedo tomar ese riesgo, ¿no? Los mejores puntos, yo insisto, que puedo elegir es cuando la x es 0. Entonces reemplazo. Y cuando la x es 0, obtengo la y igual a 3. Ya entonces con eso yo ya tengo una información importante. Porque yo voy a saber entonces que cuando la x es 0, la y vale 3. Es decir, esto cuando está en el eje, la curva pasa por el eje x, perdón, por el eje y, perdón, esto va a valer entonces 3. Voy a tener un punto ahí. Ya. Voy a suponer que ahí está el 3. ¿Cómo sabe que es 3? Porque ¿Por el reemplazo, C? porque reemplazo el 0. Sí, por el C también. Pero fíjate que reemplazo. G de 0. ¿Cuánto vale G de 0? 1/2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 3. 3, po. El C en todo caso, siempre esto va a pasar con todas las parábolas. No, con las otras funciones no, pero con el parábola sí. Ya, después tomo entonces 1/2 de x cuadrado, mi función. Lo voy a escribir de otra forma, lo voy a escribir en la otra hojita. Tomo mi g de x y lo igualo a 0. ¿Sí? Eso me va a dar los cortes con respecto al eje x. Y esto sería 1/2 x cuadrado menos 5x más 3. Ah, sí, menos 5x más 3, sí. Y lo igualo a 0. Y aquí tengo una ecuación cuadrática que resolver. La ecuación cuadrática la puedo resolver con la ecuación. O si se me ocurre factorizar, voy a multiplicar por menos 2. Voy a multiplicar por menos 2. Entonces eso me va a quedar x cuadrado más 10x menos 6 igual a 0. Sí, entonces esto sería x menos 2 por 3 son 6. 6 por 1, 6. No se me ocurre cómo factorizarlo. Calculo el discriminante. Voy a calcular el discriminante. Mi discriminante es b cuadrado, 100, menos 4, por a que vale 1, y por c que vale menos 6,
124. ¿Estoy bien? Sí. Creo que yo tomé la ecuación cuadrática original y la multipliqué por menos 2 exclusivamente porque pensé que se me podría ocurrir cómo factorizarla. No se me ocurrió. Entonces, lo hago así, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si yo uso la ecuación cuadrática directamente en la original? Voy a llegar a exactamente las mismas soluciones que en esta parte que no lo voy a hacer yo. Ya, entonces voy a escribir. Profe, Dígame. ¿dónde es 4 por A por C? ¿Por qué el 6 está positivo? O sea, el 6. No, no está en positivo, está en negativo. Po. Ah, Ya. ya entendí. Me salté un paso. Esto es b cuadrado menos 4 por a que vale 1 y por c que vale menos 6. Entonces eso me va a quedar 100 más 6 por 4 son 24. Y eso me da 124. Eso. ¿A eso te referías? Porque está positivo ¿Verdad que ahí. lleva un menos? Sí, Sí, porque lleva un menos. Sí, lleva al menos. Muy bien. Ya, entonces esto va a ser, las x van a ser menos b, que vale menos 10, más menos la raíz cuadrada del 124, que es mi discriminante. Aquí ya tengo claro de que tengo raíces cuadradas, pero son números irracionales. Dividido en 2a. 2 nada más porque la a vale 1. El 124, esto lo puedo escribir como menos 5, bueno, pero todavía no. Me estaba saltando un paso. Eso es menos 10 más menos. El 124 es 4 por 31. Entonces esto va a ser 2 raíz de 31 dividido en 2. Esto es más menos. Eso entonces va a ser menos 5 más menos raíz de 31. Y eso entonces por una parte me va a dar una x que va a ser menos 5 menos raíz de 31. Y otro va a ser x2, va a ser menos 5 más raíz de 31. Aquí voy a tener que usar la calculadora porque como quiero hacer una gráfica, quiero ubicar estos puntos más o menos fácil en el eje X. C los voy a escribir acá. Uno dije entonces menos 5 menos raíz de 31 y el otro es menos 5 más raíz de 31. ¿Sí? Sí. Yo sé que el primero es negativo, obviamente, y el segundo va a ser positivo, ¿no? Sí, va a ser positivo, definitivamente. Entonces voy a usar mi calculadora para calcular más o menos cuánto vale esto. Raíz de 31. Son 5 y algo, menos 5, eso me va a dar 0.57. Voy a poner como por acá. Voy a tener acá ese menos 5 más raíz de 31. Y el otro me va a dar como... Yo te voy a dar un número como bien por acá. Como menos 10. Menos 5 menos raíz de 31. Ahí está. Y eso, entonces la I vale 0 en esos dos casos. Y en este caso mi discriminante, espérame. Me quedó mi discriminante, perdón, el vértice va a ser menos b, que sería 5, dividido en 2a, que sería 2 por 1 medio, ¿te fijas? Y eso sería, entonces aquí tengo algo raro. Aquí tengo algo raro, porque no me debería, el discriminante me está dando como por este otro lado,
Si no, podría darme acá. Creo que tengo un error en la ecuación cuadrática. Ah, claro que tengo un error. Mira. Mira. Cuando escribí esto le puse un menos acá. Por favor, déjame tranquila ya. Sí. Aquí me pifié. Me pifié cuando resolví esto. ¿Se dieron cuenta de lo que le puse un menos que no existía? Lo siento. Déjame tranquila, por favor, ya. Estoy tan aburrida. Me equivoqué acá. Perdón. Le puse un menos, pues. Resolví otra ecuación que no era. Estas no son las soluciones, perdón. Voy a multiplicar por 2. X cuadrado menos 10x más 6 igual a 0. X entonces va a ser 10 más menos. ¿Cuánto vale el discriminante ahora? Sería 100. Claro, y ahora me va a quedar b cuadrado menos 4 por a y por c sería 24. Es decir, 100 menos 24. Bájate por favor ya. Eso va a ser 76. Oh, me equivoqué. Ya, lo siento. Les pido que lo terminen ustedes mejor porque ya se nos está haciendo la hora. Espero que se hayan dado cuenta de que le inventé un signo menos donde no estaba y por eso nos dio algo raro. Pero a ustedes les va a dar bien ya teniendo en cuenta eso. ¿Ya? Váyanse de aquí, por favor. Perdón, no les hablo a ustedes, sino a mis perros. Me tienen tan trato. Me tienen tan trato. Ya. Espero que tengan un bonito día. El chat. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Ya. Adiós, profe. Chao, que les vaya bien. Chao. Chao, profe. Chao, que Profe. tengan un buen día. Profe. Que tengan un buen Chao, día. Chao. profe. Profe, Dígame. que usted nos citó hoy día en la tarde. ¿Nos va a enviar Sí. el link por el correo? Sí, ¿Verdad? sí. Les mando el link por el correo. Pensé que se lo había mandado, perdón. Sí, se los mando en la tarde. En un rato más. Sí. Ya, profe. Gracias. Nos Chao. vemos. Chao.